Episodio número 3334. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando una nueva lección, una nueva semana, una nueva oportunidad de aprender más y más de la palabra de Dios. Y como siempre, estas frases que nos acompañan cada día, a mí me encantan. Esto es de mi colección personal de frases célebres. Oye esta. El que pierde una hora en la mañana pasa todo el día buscándola. El que pierde una hora en la mañana pasa todo el día buscándola. En breve, mi comentario y el autor de esta genialidad, Omar Medina, les acompaña. Oye, qué poderosa frase. Es original de Richard Whately, 1787-1863. Fue un economista y teólogo británico. Richard Whately, W-H-A-T de Tomás, E de Eduardo, L-Y. Whately, creo que es así se pronuncia. Economista, teólogo británico. El que pierde una hora en la mañana pasa todo el día buscándola. Yo sé que todos nos sentimos identificados con esta frase, porque a todos nos ha pasado eso. Que cuando uno mira, esa hora que se pierde la mañana, uno como que trata de ponerse al día y pasa uno todo el día buscándola. El efecto es, es contrario cuando uno aprovecha el tiempo en la mañana. Uno siente como que el tiempo le rinde, como que, cuando que apenas es la 1, uno cree, yo pensaba que era como las 4 de la tarde. No, pero ya uno que ha aprovechado bien el día, aprovecha el tiempo. Se puede, mi gente. Claro que se puede. Porque esta frase a todos nos golpea de alguna manera, a todos nos toca, ¿verdad? Porque a veces perdemos tiempo, mi gente. Perdemos tiempo, mucho tiempo. Y es eso. Se pasa uno el día como tratando de ponerse como al corriente de la cosa, pero que va, esa hora como que la sigue uno teniendo atrás. Así que el que pierde una hora en la mañana pasa todo el día buscándola. Escriba por ahí. Vale más tinta borrosa que memoria brillante. Bueno, estamos comenzando una nueva lección, la lección 4. Tú sabes que me tocan las lecciones pares ahora, en este trimestre, uniendo el cielo y la tierra. Un estudio de las cartas del apóstol Pablo, los Filipenses y Colosenses. Esa carta a los Filipenses, y Colosenses también, preciosas cartas. Mi favorita siempre ha sido Filipenses, ese capítulo 4. Estoy ansioso que llegue ese capítulo 4, porque es uno de los capítulos más lindos de toda la Biblia, a mi entender, ¿no? Filipenses 4. Esta es la lección 4, por cierto, unidad mediante la humildad. Como es habitual, vamos a hacer la parte introductoria de sábado en la tarde y luego abordar la porción ya propiamente de este domingo 18, desunión en Filipos, desunión en Filipos, que fue lo que pasó ahí, lo vamos a ver más adelante. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Qué bueno, Señor, es estar en tu presencia y agradecerte por el don de tu palabra, porque estos temas nos animan cada día a mejorar en nuestra experiencia cristiana, en la cotidianidad de nuestra vida e ir aplicando estos sabios principios de las Escrituras en nuestra relación con los miembros de la familia,
con nuestros vecinos, hermanos de la iglesia, en fin, con todos aquellos con quienes entramos en contacto. Que estos temas que fueron clave en su momento de la iglesia primitiva apostólica puedan hoy ser redescubiertos por nosotros y aplicarlos en nuestra vida de hermandad cristiana. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, antes de entrar en materia, quiero agradecer a las personas que se han comunicado con este servidor para preguntarnos de la situación por la que este podría ser el último trimestre que yo haga, de algo que yo amo hacer. Si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que más te gusta hacer? A mí lo que más me gusta hacer es este programa. ¿Ven? Pero hay una situación que les estoy explicando a las personas que nos han estado contactando y lo han entendido, honestamente, creo que lo han entendido así me lo hacen saber, de que es muy probable que no podamos seguir. Bueno, el pastor Polanco va a seguir, él está formando alguna idea con otras personas que desarrollen este mismo nombre, estudio sistemático de la Biblia, ¿no? Y puedan continuar esta obra. Yo la seguiré compartiendo en mis redes sociales, obviamente, pero me estaré dedicando a otras áreas del ministerio Audios de Bendición, pero que ya nos requieren el esfuerzo diario que hacemos aquí. Porque esto es diario, diario, diario. Y no solamente en los episodios que ustedes escuchan, se preparan unos textos que son los temas que hay en las miniaturas de YouTube o o en el contenido de la descripción del video y todo eso. Y todo eso lo preparo yo. Ustedes se imaginan el tiempo que eso requiere. Y yo tendré que hacer un part-time, que de hecho ya estoy más o menos involucrado en hacer, pero me pienso dedicar full a eso ya cuando venga el próximo trimestre, ¿no? Así que yo estoy dispuesto a seguir si se dan las condiciones de poder cubrir, porque esto es un asunto de cubrir este tiempo, ¿no? De hacerlo productivo de alguna manera y vamos a ver cómo el Señor nos sigue ayudando en ese sentido. De eso se trata, mi gente. Más detalles los estoy ofreciendo a personas que se contactan conmigo de manera personal. Vamos a ver, el texto a memorizar es Filipenses 2:2. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué belleza, ¿eh? Filipenses 2:2. Wow. En la unión reside la fuerza, pero conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica. Es más fácil decirlo que lograrlo, ¿no? En la unidad está la fuerza, en la unión está la fuerza. Todos fracasamos a veces a pesar de nuestros mejores esfuerzos por promover la unidad, pero eso no es lo mismo que socavarla deliberadamente. No es de extrañar, pues, que al avanzar en su carta a los filipenses, Pablo desea que estén unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol basa la necesidad de la unidad en la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Este es un tema que encontramos en todo el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas, en las epístolas. La desunión en el universo tuvo su origen en el orgullo y la sed de poder de un solo ángel en el cielo. Este sentimiento se extendió rápidamente, incluso en un entorno perfecto, y se afianzó luego en el Edén a raíz de un descontento similar respecto de las reglas que Dios había establecido y el deseo de ascender a una esfera superior a la que el Creador había designado. Eso comenzó por ahí, ¿eh? Esta semana vamos a examinar el fundamento bíblico de la unidad en la iglesia. Nos vamos a centrar especialmente en la asombrosa condescendencia de Jesús.
en las lecciones que podemos obtener al contemplarlo y en la manera de crecer para asemejarnos a Él. De eso vamos a hablar esta semana. Ok, entrando propiamente a la porción de hoy domingo 18 de enero, desunión en Filipos. ¿Qué fue lo que le pasó a nuestros hermanos filipenses? Vamos allá a la carta del Super Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3. ¡Hey, ay, 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 ay! Qué bueno que me tocó esto, porque a mí me encanta hablar de ese versículo 3, que cualquiera puede pensar que es un error ortográfico que hay, pero digo, un error de imprenta, como uno dice. Pero no, es exactamente lo que quiere decir. Vamos a ver, qué factores parecen haber provocado la desunión en la iglesia? ¿Qué sugiere el Super Pablo como solución a eso? Aquí estoy, Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Acompáñenme, Filipenses 2, 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ya, that's it, como dicen los americanos, eso es todo. Increíble. Filipenses 2:3. ¿Tú escuchaste eso? Si lo escuchaste, tú puedes creer que escuchaste algo malo ahí, pero realmente no es. Es así que dice la Biblia. Oye, nada hagan por contienda o por vanagloria, o sea, por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ya? Entonces parece que habían algunos factores ahí como de vanagloria, de contienda, de discusiones. Güey, entonces el apóstol lo que le dice, no, yo les recomiendo a ustedes que no hagan esas cosas por vanagloria, sino con humildad, o sea, no por contienda. Yo soy opuesto totalmente, hermano, mira, a lo que es contienda, controversia, polémica, conflicto, que yo digo, que tú dices, que yo soy mejor que tú eres peor que yo. A mí el que me busca para ese pleito a mí no me va a encontrar. Pues yo sí fácilmente le digo, hermano, usted tiene razón, tranquilo, ¿ya? No, pero que tenemos que discutir. No hay que discutir nada. Yo le concedo la razón, hermano, tranquilo. Vaya con Dios. Pero no todo el mundo piensa así. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Y usted sabe con qué usted está hablando? ¿Y usted me conoce a mí. Usted no sabe lo que yo soy capaz, hermano. Y que yo no me le quedo callado a nadie, hermano. Que yo no tengo pelo en la lengua, hermano. Y por ahí, güey, vamos, ven, dame, yo te doy. Así no, príncipe. Así no. O sea, Pablo se sintió, eso soy yo aquí, dramatizando. Pablo se sintió sin duda muy decepcionado al ver que la iglesia que había fundado y que amaba tanto era sacudida por las rivalidades y las contiendas. Para describir estos problemas, utiliza un lenguaje muy fuerte. Esa palabra griega, eriteia, traducida como rivalidad, que había empleado en Filipenses 1, 16, 17, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esa rivalidad, esa contención, esa diatriba, ese conflicto, esa polémica, esa controversia, hermano, se refiere a los envidiosos
orgullosos oponentes de Pablo en Roma, empeñados en promoverse a sí mismos en lugar de hacer avanzar la causa de Cristo. Tú ves, la rivalidad es una de las obras de la carne, como dice Gálatas 5:20. Contienda, rivalidad, ese tipo de cosas, como indica Santiago, donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3:16. El término griego utilizado como vanagloriosos solo aparece en Gálatas 5:26. Gálatas 5:26. Vanagloriosos, pero se utiliza en la literatura extrabíblica para referirse a la arrogancia, al orgullo, a la vanidad, gente vanidosa, porque vanagloria es como vanidad, vapor, ¿ok? Un concepto demasiado elevado de sí mismo. Pablo utiliza una palabra estrechamente relacionada al amonestar a los Gálatas. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Tremendo. Esto es clase express del testimonio cristiano. Oye lo que dice Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Ok? Tremendo. Eso es Gálatas 5:26. Ahora, vamos a observar los remedios que el Super Pablo enumera en Filipenses 2:1 para estos problemas. Pablo utiliza el propio ejemplo de Cristo como una poderosa motivación. ¿Ok? Vamos a ver. 2:1 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Tremendo. O sea, estímulo en Cristo. Número 2, consuelo de amor. Jesús revela el amor divino y nos ordena amarnos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros. O sea, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros. De hecho, esa es la evidencia del discipulado. Yo siempre digo eso. O sea, ¿qué es lo que nos hace discípulos de Cristo? Según el mismo Jesús dijo, ¿en qué conocerá la gente que somos discípulos de Él? ¿En la ropa que vestimos? No. ¿En la comida que comemos? No. ¿En el lugar donde vivimos? No. ¿En la música que escuchamos? No. Dice Jesús en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. ¿Ya? En eso conocerán todos que son mis discípulos. Esa es la evidencia del discipulado, hermano. De verdad. ¿Ok? De eso se trata. Seguimos. Estímulo en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu. O sea, la presencia del Espíritu Santo crea una estrecha relación cristiana como la que permeaba en la iglesia primitiva apostólica. A mí me encanta estudiar eso porque esa gente se llevaban bonito, ¿viste? Eso era un asunto como un compromiso con la obra, ¿ok? Como otra vez, como dice una canción de Marcos Vidal, un pastor evangélico español, cantante, súper lindo lo que escribe el pastor Marcos Vidal, dice antes los cristianos morían abrazados en el circo romano. Ahora lo que discuten es si al orar hay que alzar o no las manos. Antes los cristianos morían abrazados en el circo romano, pero ahora lo que discuten es si al orar hay que alzar o no las manos. O sea, otro aspecto aquí, la ternura. Esta cualidad divina se manifestó con frecuencia en la vida de Cristo. Es descrita en las parábolas del buen samaritano, del hijo pródigo. O sea, la ternura, mi hermano, como, güey, ¿qué pasa?
la compasión. Esta característica ejemplificada por Jesús debe verse también en la vida de sus seguidores. Ser compasivos, ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, como dice la versión de Lucas 6:36. Ser misericordioso, como Dios también es misericordioso. ¿Usted entiende, hermano? Porque es que a veces vivimos como con una espinita en el corazón, como con una actitud un poquito tosca hacia la gente así. No, príncipe. Vamos a ser tiernos, compasivos. ¿Ok? Y 6, de lo que Pablo recomienda, de sus remedios, ¿no? Que él dice ahí en Filipenses 2:1, tener el mismo sentir, el mismo amor, ser unánimes, o sea, un solo ánimo, unánimes, sentir la misma cosa, brother. ¿Qué imagen? Es difícil imaginar cómo Pablo podría enfatizar más la importancia de la unidad. De acuerdo con él, debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero era como su desprendimiento, brother, su humildad, su entrega, su dedicación. No tuvo el ser igual a Dios como algo que aferrarse, o sea, como uno dice dominicanamente, no se agarró de eso. Hey, no se agarró de eso. Él no se agarró de eso, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, brother. Entonces, yo no sé a dónde se fue eso, a dónde lo perdimos, dónde se nos cayó en el camino eso, de que el detalle es mantener la unidad de la iglesia. Hay gente como que no le da importancia a eso. Es, no, hay que denunciar y por mí que se rompa en 10 pedazos. Hermano querido, usted no sabe de qué espíritu es. Promueva la unidad de su iglesia. No es que vamos a, porque se habla mucho de estar unidos, o sea, la unidad en medio de la diversidad. Somos distintos, somos diferentes, no pensamos igual en todo, tenemos distintos trasfondos culturales, ese tipo de cosas, pero en lo esencial, en lo elemental, unidos en la misión, remando en una misma dirección, mi hermano. Se puede, ¿oíste? Se puede. Soy un gran defensor, promotor y practicante de la unidad con mis hermanos. Puedo no estar de acuerdo en algo, ¿tú entiendes? Pero, oye, vamos por ahí, vamos a promover estos valores de unidad, de dedicación, de entrega. No, hermano, que la iglesia está en apostasía y hay pecado, y yo fui llamado por el Señor para levantar mi voz y denunciar. Y tú ves que esa gente, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Que no te haya dicho todavía. Se le ponen blanco los huesos en eso, brother. Y tú ves que se enferman porque es que se llenan como de odio, de un resentimiento tan fuerte. Y sí, porque yo como Elías me levanto y levanto el fuerte clamor y denuncio en el monte Carmelo y voy y me pongo un turbante y una bata tipo Elías y tipo Juan el Bautista. Y yo, ¿y esta gente? Y entonces, bueno, allá ellos, como dicen por ahí. ¿Qué les parece? Espero que les parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Uepa. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, comenzamos bien. Se dio como un doble, como en el lenguaje del béisbol. Primer bate se envasó, dio un doble. Esta lección acaba de dar un doble, llegó a segunda base, porque es un tema bueno en esta lección 4 que estamos considerando unidad mediante la humildad. Así que hermano, si usted tiene esa intención como de agarrar su bata y su turbante y agarrar una espada, un cinto y un ¿cómo se dice? Una trompeta de ese, pues eso por la esquina.
revísese, hermano, porque puede ser que esté necesitando urgentemente un chequeo psiquiátrico. La vida cristiana, tú puedes tener fervor, tú entiendes, tú puedes tener un fervor bonito, chévere, llevarte bien con la gente de tu iglesia y salir a predicar. Hay gente que hacen eso y lo hacen bien, ¿tú entiendes? Pero ponerse, no, porque el Señor me dijo, usted está en todo en pecado y que yo solamente yo voy a ser salvo y todos ustedes se van a perder. Ajá, váyase al psiquiatra más cercano a su casa, hermano, para que se les recupere de alguna manera. Mucha gente se levanta, que Dios me dijo, que yo me soñé, que yo creo. Y dentro de la iglesia adventista, que conozco un poquito de la identidad adventista, no. El que entiende más o menos la forma de ver en la Biblia y la vida cristiana de la iglesia adventista, uno se da cuenta que vamos a la escritura. Heredamos eso de Guillermo Miller, ¿sabían? Guillermo Miller era muy centrado en la escritura. Guillermo Miller nunca fue adventista del séptimo día. La gente también se equivoca en eso. O sea, cuando el gran chasco en 1844, la iglesia adventista no existía para nada. La iglesia adventista vino a ser fundada 19 años más tarde de ahí, en 1863. Ya de hecho, Miller había fallecido para esa época. Pero de él sí se heredó ese grupo de Jaime White, Elena White, José Bates y otros, que fue uno de los grupos que quedó, de los grupos menos promisorios, por cierto. Surgió lo que conocemos hoy día como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Heredaron de Miller su centralidad en la Escritura. Miller no era de que no, que yo creo que vi en una sopa que este versículo, no. ¿Qué pasa? Vamos a investigar eso, vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice? Vamos a investigar, vamos a orar por eso. No, porque yo me soñé. No. Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tú entiendes? Porque es una locura que se hace y cada cual salta con una cosa. Y no es exactamente así, brother. Las cosas hay que probarlas con la Escritura, con la Biblia, nuestra única regla de fe. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro soberano Rey, te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor. Queremos expresarte nuestro agradecimiento por la luz de las Escrituras, por estas enseñanzas básicas, lindas, preciosas, sencillas, que el apóstol Pablo presenta en estos libros de Filipenses y Colosenses. Ayúdanos, oh Señor, a tomar estos principios de vida y aplicarlos a nuestra experiencia cristiana, al abordar estos temas con nuestros hermanos, con nuestra familia, con la gente que entramos en contacto. Danos esa sabiduría de lo alto para poder practicar todo esto que estamos estudiando. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para este lunes la fuente de la unidad. En el marco de esta poderosa lección 444, unidad mediante la humildad. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada y de verdad pueden estar en contacto con nosotros vía WhatsApp de una manera directa con este servidor. Nunca utilizamos terceras personas para comentar sobre nuestro ministerio, ni solicitar dinero, ni nada de eso. Todo lo pueden abordar con las personas autorizadas, hasta ahora solo dos, el pastor Tomás Polanco, mi más cercano colaborador, y este servidor Omar Medina. Conmigo pueden comunicarse directamente con toda confianza al +1 484 838 8989, +1 484 838 8989. Recuerden orar por este ministerio, Audios de Bendición, por este programa Deluxe, que es el principal programa de nuestro ministerio, estudio sistemático de la Biblia, porque estos meses de enero, febrero, marzo serán clave para mi permanencia en la presentación de estos programas. Ahí está, 484 838 8989.
484-838-8989. Nada me ha de faltar, Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hay paz. Dile que sí. Hay paz.